Buenas, gracias por asistir al Congreso Científico de la Universidad de Oriente. Mi tema hace referencia al procesamiento de datos durante la evolución de la granulación en heridas de fracturas abiertas tipo 3A y 3B, tratadas con PVC en pacientes atendidos en la especialidad de traumatología y ortopedia en el Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá durante el periodo de noviembre del 2017 a febrero del 2019. Los autores, el doctor Restrepo, el doctor Pereira, la doctora Blanca Rojas de Gascue y mi persona. Las fracturas abiertas suelen ser el resultado de mecanismos traumáticos de alta energía, cuando el hueso o fragmentos de huesos penetran en la piel y exponen al medio externo. De acuerdo a ello, Bustillo y Anderson clasificó realizó una clasificación y con el objetivo de este estudio tomamos en cuenta la clasificación de heridas de tipo 3A y 3B, que son heridas con pérdidas extensas de las partes blandas que no permiten la cobertura ósea. Especialmente son heridas con un grado de contaminación severa. Como observamos en la imagen, hay una gráfica sobre el proceso de evolución de la herida y el proceso de granulación. Cabe destacar que hay diferentes tipos de apósitos para tratar la herida. Se caracterizan los alginatos, los hidrogeles y los apósitos con plata y con colágeno. Es de resaltar que muchos de estos apósitos son efectivos, muy eficientes, pero lamentablemente son muy costosos y en sitios donde hay problemas, digamos, económicos, es necesario buscar alternativas y hay alternativas que son altamente eficientes. En este caso hay un ejemplo y un estudio realizado durante el periodo de guerra, digamos así, en 1983 en Colombia. El doctor Oswaldo Borraes utilizó bolsas llamadas las bolsas de Bogotá con cloricloruro de vinilo para el cierre temporal de la cavidad abdominal y fue altamente efectiva. En función de ello, se plantea como hipótesis en este estudio que si la aplicación de las películas plásticas y flexibles de PVC obtenidas en empaques de solución fisiológica, glucofisiológica, favorecen el tratamiento de heridas complejas en pacientes ingresados en la unidad de cirugía ortopédica y traumatología del Hospital Antonio Patricio de Alcalá. Para responder la hipótesis, se evalúa la eficacia en el proceso de granulación con películas de policloruro de vinilo en estos tipos de fracturas. Para determinar la efectividad se realizó un análisis de los datos y se tomaron parámetros como la caracterización del uso de películas de PVC y demostrar a su vez la variabilidad en la evolución de las heridas y cuantificar en semanas el tiempo de granulación y epitelización. Para ello se tomó una población de 20 pacientes con heridas comprendidas entre los 15 centímetros cuadrados y 110 centímetros cuadrados. Para el procesamiento de los datos se tomaron variables como el crecimiento y profundidad de la herida y cicatrización, el exudado de la herida, cultivos realizados, antibiocoterapia, extensión de la herida, tiempo de lesión, granulación y desbridamiento. Se utilizó las pruebas de Mann-Whitney y una correlación de Spearman. Como resultado, se destaca que, como pueden observar, las láminas de PVC presentan rugosidad característica, o esta rugosidad se pueden determinar como canales, digamos así, que permiten que ayudan al proceso de granulación de la herida. Como se observa en la imagen, en la figura 1, se muestra el espectro de la película de PVC y las características físico-químicas. En cuanto a los resultados,
clínico, de los 20 pacientes estudiados según la clasificación de Bustillo y Anderson, un 55% de pacientes presentó grado 3A y un 45% presentó grado 3B. El 58% de los pacientes con heridas con un tamaño de 51 a 90 grados a 90 centímetros cuadrados tratados con PVC formaron tejido de granulación en un promedio de 3 a 4 semanas. Un 28% con úlceras de 15 a 30 centímetros cuadrados tuvieron un tiempo promedio de cicatrización de 1 a 4 semanas. Y 14% con úlceras de 91 a 110 centímetros cuadrados cicatrizaron entre 5 y 6 semanas. En referencia, como se observa en la tabla, se recopilaron en cuanto a la caracterización de las heridas tratadas, el crecimiento y profundidad de la herida, la extensión de la misma y el exudado. Al hacer referencia a la relación entre el tamaño de la media y la variabilidad de la frecuencia de crecimiento y su relación con la profundidad de la herida, como se determina en la tabla, esta relación es de 14.61%, teniendo poco porcentaje de variación cuanto al crecimiento de tejido de granulación y su profundidad. El crecimiento de tejido de granulación tuvo un mínimo entre 0.5 centímetros y un máximo de 0.95 centímetros, con un rango de crecimiento de 0.45 por semana. En cuanto a la extensión de la herida, con respecto a la media y la variabilidad, la frecuencia de crecimiento se obtiene en 48.76%. Los resultados de secreción presentaron una desviación estándar de 9.48 con respecto a la media, presentando por lo tanto una variabilidad en la frecuencia de 157.21%. Se destaca, de acuerdo a estas características presentadas durante el proceso de granulación o evolución, digamos, que el polivinilo mantiene un ambiente húmedo, facilita el manejo ambulatorio del paciente, protege contra los procesos infecciosos y acelera el proceso de formación de tejidos de granulación. A su vez, se determinó que había una relación positiva en el proceso de granulación de la herida y el exudado. A su vez, también había una relación positiva durante la evolución con los cultivos positivos y la extensión de la herida, y también la relación significativa en el proceso de granulación de la herida versus el desbridamiento permiten concluir que hay una relación directa y que este factor contribuye en la disminución y reducción del exudado en las primeras 4 semanas. Y en referencia al desbridamiento, se puede concluir también que la extensión de la herida de forma lineal al tamaño inicial de las mismas en las primeras 4 semanas de tratamiento permite que sea eficaz la evolución con el uso del PVC. En el gráfico de cajas, como se demuestra, se observa que hay una simetría entre los datos de la primera semana con respecto a la última, y lo que permite concluir una vez más que en las primeras 4 semanas hubo una cicatrización del 50%. El resto de las semanas se puede estimar una cicatrización del 12.5% aproximadamente por semana. No hay mucha variación entre la siguiente semana y se examina por cuanto este centro de dispersión y distribución de la extensión de la herida y su evolución de cicatrización en los pacientes atendidos. Para ello se llega a la conclusión que la morfología superficial de canales identificados, en este caso canales denominados Restrepo, Pereira y Rojas de Gascuet, antes no habían sido identificados,
presentan características que permiten la cicatrización efectiva de la herida. Entonces, por tanto, se concluye que puede estar facilitando la fase proliferativa, específicamente el proceso de granulación de las heridas 3A y 3B. Además, la frecuencia del crecimiento de granulación, tanto en extensión como en profundidad, reveló que en la primera semana se alcanza la mitad de la granulación de la herida. A su vez, el mayor porcentaje de cultivos positivos se reportaron en las primeras 4 semanas. Y la granulación junto con la profundidad de las heridas tratadas con PVC resultó tener un 50% de recuperación y el resto de las semanas 12.5%. Es importante porque esto sería una manera alternativa disminuyendo los costos de adquisición de otros apósitos muy costosos, y es una alternativa altamente efectiva. Muchas gracias.